Ánimas del Metro Panteones. El simple nombre de esta estación ya tiene una carga bastante sombría, pero el hecho es que se llama así por estar ubicado entre cuatro panteones: alemán, español, francés y Santoro. Lo que la gente cuenta es que a lo largo del camino entre Tacuba y Panteones se siente una rara atmósfera. Inclusive, hay quienes afirman haber escuchado lamentos y susurros de las almas en pena que rodean las inmediaciones del Camposanto. Una leyenda muy común entre los conductores del metro es que si algún trabajador se queda solo y decide tomar un descanso, lo sobrenatural puede acecharlos. La historia siempre se repite, puede tener ligeras variaciones, pero básicamente sienten como si algo se les subiera o se les apoyara sobre su cuerpo. Dicen que pasa en todos los locales técnicos o cubículos de jefe de estación, pero en donde más han acontecido es en la estación Coyoacán de la línea 3. Amenazas de bomba. En los 80, en la Ciudad de México, era muy común escuchar comentarios de la gente sobre amenazas de bomba en el metro. Por lo general, se reportaban como sospechosa alguna maleta abandonada, aunque siempre fueron falsas. En las maletas se llegaron a encontrar objetos no peligrosos como rollos de papel higiénico o muñecos de peluche, pero, según la leyenda, una de las maletas llegó a encontrarse con explosivos como dinamita o C4. Fantasma del Metro Pino Suárez. Se rumora que una noche de la década pasada, cuando el metro terminó de dar servicio, uno de los encargados de revisar que todo estuviera en orden en las vías se encontró a un supuesto trabajador que hacía exactamente lo mismo. El encargado se sorprendió, ya que él conocía a todos los trabajadores que estaban en el turno, y este hombre realmente no era uno de ellos. Al preguntar algunos datos del misterioso hombre, contestó sobre cosas que solamente un trabajador del metro sabría. Al no creerle ni una palabra al hombre, el encargado reportó este hecho con el superior. El jefe, impactado, le mostró las fotos del misterioso trabajador, contándole que había muerto hace algunos años, siendo arrollado por un vagón descompuesto mientras revisaba las vías. Además, que no era el primer trabajador que se le había encontrado y reportado, ya que el fantasma diario pasaba a esa misma hora. El vampiro de Barranca del Muerto. La línea 7 del metro es la más profunda de toda la red del circuito del metro. Era de esperarse que gracias a esta profundidad, al menos un relato acontecería aquí. Si bien la estación Barranca del Muerto no tiene ese nombre debido a ningún hecho paranormal, la misma página apunta que el nombre se debe a que en la zona de los alrededores había una barranca que en los tiempos de la Revolución hacía de fosa común. Se cuenta que una vez un hombre se quedó dormido pasando ya la medianoche y que no despertó hasta que vio que el convoy en el que se encontraba había dejado de dar servicio. Como Barranca de Muerto es terminal, el tren ya estaba en resguardo, pero eso no fue lo que más lo aterró, sino descubrir que una figura antropomorfa con orejas puntiagudas y ojos amarillos estaba en el vagón y se acercaba a él. Lo siguiente que el hombre recuerda es haber perdido el conocimiento y recobrarlo en el hospital, donde nadie creyó su historia. El inspector del Metro Potrero. Una de las historias más escalofriantes de apariciones, nos cuenta un trabajador del metro, es Maurinares. Él relata una historia que se contaba en 1991, cuando se desempeñaba como auxiliar de estación. En aquel entonces era muy sonado un hecho ocurrido hacía pocos meses que tendría como protagonista a un inspector de la línea. Él trabajaba en la línea 3. Aquel día le asignaron trasladarse a Metro Potrero para esperar un convoy y llevarlo a reparar. El protocolo marcaba que debían notificar su descenso de las vías en caso de necesitarlo, pero él nunca lo hizo. Simplemente desapareció. Varias veces fue voceado, pero nunca hubo respuesta, hasta que un hallazgo macabro ocurrió. Al revisar uno de los trenes, encontraron un cuerpo. Fue entonces cuando se levantó la sospecha de que se trataba de aquel hombre. La información se confirmó cuando encontraron la credencial del trabajador. Los acontecimientos extraños comenzaron poco después. Los conductores decían ver a una persona entre las vías, por lo que solicitaban el corte de la corriente. Al verificar el tramo, no encontraban a nadie. Los hechos ocurrieron varias veces, hasta que un día un nuevo auxiliar de estación entró a trabajar a la estación Potrero. Este nuevo auxiliar de estación comentó que se encontraba con un hombre en las vías del metro. Al verlo con el uniforme, dedujo que era un compañero y charlaron con naturalidad, hasta que el extraño le dijo: "Yo también soy trabajador, soy inspector de línea". El nuevo auxiliar sabía de la historia del trabajador arrollado, así que le pareció una broma de mal gusto y se despidió. Le reportó de inmediato al jefe de estación que había encontrado a alguien en las vías. Él le contestó: "No tenías por qué haber encontrado a nadie, no existe ningún inspector en ese tramo". Nadie podía creerlo. El jefe de estación
mandó instrucciones de que verificaran interestaciones, pues se había detectado la presencia de una persona no permitida en vías. La descripción acerca de la persona no autorizada de las inmediaciones de las vías coincidió por completo con el expediente del inspector fallecido. El trabajador se desvaneció y fue inmediatamente hospitalizado. Entre sus últimas declaraciones, afirmaba ver en la puerta de su habitación al hombre del hospital, pero nadie le creía, hasta que aterrorizado, fue hospitalizado y falleció.